Hoy en ProAmperos vamos a ver un dron muy pequeño que a la vez es muy grande. Se trata del Rise Telo, un dron con tecnología de DJI y un procesador de Intel en su interior. Resulta impresionante que un dron que ocupa la palma de nuestra mano tenga un procesador de Intel, en la parte inferior tenga sensores ópticos e infrarrojos y una cámara capaz de grabar a 720p y tomar fotografías de 5 megapíxeles muy decentes. Vamos a hacer el unboxing para que veáis qué es lo que incluye. Incluye una batería únicamente, LiPo, e incluye un juego de hélices y la herramienta para quitar las hélices. Lo primero que vamos a hacer es ponerle la batería, a ver qué es lo que hace, a ver si podemos encenderle, y viene con carga esta batería. Vemos en el lateral el micro USB con el que cargaremos la batería del dron y en la parte de la izquierda vemos el botón con el que se enciende. Un toque basta para encender el dron. Con esta secuencia de luces que estáis viendo, lo que hace el dron es arrancar su software interno, su firmware, y cuando aparece parpadeando en amarillo ya podremos buscar en la configuración Wi-Fi nuestro dron. Nos avisa la aplicación de que si queremos garantía tendremos que permitir que se analice el serial. Ya se activa, ¿vale? El serial, y lo que vamos a hacer es cambiar el nombre de la Wi-Fi y la contraseña. Como es tecnología de DJI, el Tello también lo puedes armar poniendo los sticks hacia abajo, ¿vale? Y le dejas armado. Y una vez que está armado le puedes despegar manualmente. Vamos a hacer una prueba. Vamos a soltar aquí el teléfono y le vamos a intentar joder un poquillo. Ahí sí que le hemos fastidiado bien, pero mira, vuelve a su misma posición. Recordamos que es un dron que no tiene GPS, los Tellos no tienen GPS. Entonces seguía bastante bien, la verdad, ¿eh? Sin duda muchos de los usuarios de Telo se sentirán más a gusto despegándolo automáticamente, una función que también incluye. El vuelo estacionario es muy preciso y sobre todo estable. No le cuesta mucho estabilizarse con rachas flojas de viento. Aquí tenemos algunas pruebas de los modos de grabación automáticos que tiene el Tello o Telo, como queráis llamarlo. La verdad que está bien, pero a mí me ha defraudado bastante que la maniobra de alejamiento la hace muy cortita, enseguida corta el vídeo. Entonces no puedes tampoco alejarte mucho porque va por Wi-Fi y vas a perder la señal. Aquí en interiores es donde más te diviertes con el Tello, porque realmente si se cae está en casa, no le vas a perder muy lejos y la cobertura Wi-Fi llega bastante bien. Vamos a decir que llega bastante bien. Para estar operando en Wi-Fi de 5 GHz opera bastante bien. Yo he probado a llevármelo por FPV estando en una habitación, me lo llevo hacia otra y la experiencia FPV es muy didáctica y muy entretenida. Con esto vais a aprender un montón a pilotar en FPV sin necesidad de ver el dron. Es algo que al principio os sentiréis un poquillo raros, pero con este dron vais a practicar como con ninguno. Las protecciones de las hélices además os van a asegurar que todos los golpes y todo lo que tengáis contra las paredes no le cause ningún problema al dron. De hecho, muchas de las veces que os choquéis contra una pared
si es flojito contra una puerta, al llevar los protectores el dron seguirá en el aire, ni siquiera se va a caer. Y la verdad que es sencillo, la verdad, de pilotar, es muy entretenido. Pero aquí llega el gran pero, y es que no puedo decir todo bondades del Tello, y es que para los 100 euros que vale le falta la tarjeta de memoria microSD, un slot para que el propio dron grabe. Grabar desde lo que le llega al móvil es una lotería y es un bitrate muy bajito. 720 ningún problema, pero un bitrate un poquito más grande. Y luego la conexión por wifi, no sé. A mí por 100 euros no me termina de convencer, pero la experiencia que he tenido con él ha sido de lo más divertida. Así que aquí habéis visto este unboxing y review, este análisis de proamperos de un servidor que os ha hecho sobre el Rise Telo, este microdrón de juguete con tecnología DJI e Intel que no es tanto de juguete como algunos piensan, aunque yo creo que le queda bastante para poder cobrarnos 100 euros por él. Y es por ello que yo lo he devuelto y voy a ahorrar para un DJI Spark y así poder hacer tomas de verdad en el canal.